Humedad y saturación, psicometría. Buen día, somos el equipo número 3 y hoy hablaremos acerca de la psicometría. El equipo está integrado por Marisol Izárraga, Abraham Ramírez, Daniel Salgueiro, Jessica Velarde y Naidelin Espinosa. En este video hablaremos sobre la psicometría, la temperatura de bulbo seco, la saturación adiabática y la temperatura del bulbo húmedo. ¿Qué es la psicometría? La psicometría es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar y además de medir las propiedades termodinámicas y el equilibrio de la humedad del aire. Esta se utiliza comúnmente para la meteorología, la ingeniería de climatización. Además, es una ciencia de los materiales para comprender y controlar las condiciones del aire y de la humedad en diversos entornos. Algunos términos y conceptos claves en la psicometría son los siguientes. La temperatura seca, que es la temperatura del aire medida con un termómetro convencional. La humedad relativa, que es la relación entre la cantidad de vapor de agua presente en el aire y la cantidad máxima que podría contener a una determinada temperatura. Esta se va a expresar como un porcentaje. El punto de rocío, que es la temperatura a la que el aire debe enfriarse a una presión constante para que se alcance la saturación y así se forme el rocío. Y por último, la temperatura de bulbo húmedo, que es la temperatura medida por un termómetro con su bulbo cubierto por una tela humedecida. Aquí la evaporación del agua de la tela va a reducir la temperatura del bulbo, proporcionando una medida de la humedad del aire. Las características principales de la psicometría son las propiedades del aire y de la humedad, que aquí se centran en el estudio de la medición y de las propiedades termodinámicas del aire y de la humedad, como puede ser la temperatura, la humedad relativa, la presión a vapor, la temperatura de bulbo húmedo y el punto de rocío. También diagramas y cálculos. Se utilizan diagramas psicométricos o también conocidos como cartas psicométricas, que estas representan gráficamente las propiedades del aire y de la humedad en diferentes condiciones. También la influencia en el confort y la salud. Las condiciones psicométricas como la temperatura y la humedad relativa tienen un impacto significativo en el confort y en la salud de las personas. Y se preguntarán qué función tiene la psicometría, pues la psicometría desempeña un papel esencial en el diseño de sistemas de climatización, la evaluación del confort térmico, el control de la calidad del aire interior, el estudio meteorológico, el control de procesos industriales. Este ayuda a comprender y controlar las propiedades del aire y de la humedad para crear ambientes saludables, confortables y eficientes energéticamente. Propiedades de la psicometría. Entre estas entra la presión barométrica o la presión total, también la temperatura de bulbo seco, que bulbo es un indicador de calor sensible para una sustancia. También entra la humedad relativa, la temperatura de bulbo pero ahora húmedo, la relación de humedad, la presión parcial de vapor de agua, la presión parcial de aire seco, la temperatura del punto de rocío, el volumen específico y la entalpía específica. Aplicaciones de psicometría. Tiene su aplicación en el estudio de las condiciones de humedad y temperatura del aire interior. Permite, por ejemplo, determinar la cantidad de calor que hay que aplicar en un espacio interior para alcanzar cierta temperatura y humedad relativa. También en ingeniería bioquímica o en la industria de los alimentos, la psicometría está relacionada con el diseño de empaques y envoltura de los alimentos. También está relacionada o se aplica en la post cosecha de granos, que es de importancia en el estudio de la psicometría para diseñar los métodos de secado. También se aplica en la fermentación, refrigeración y almacenamiento de los alimentos. También se aplica en la humidificación y deshumidificación y se aplica también en la climatización de ciertas plantas industriales y de laboratorio. Procesos más comunes de la psicometría. En el primer proceso tenemos el calentamiento sensible, que nos dice que no hay cambios en el contenido del vapor de agua. Esta es la cantidad de calor que le puede suministrar a un cuerpo sin que afecte su estructura molecular. Un ejemplo sería cuando nosotros tenemos agua en estado líquido, la queremos calentar, pero no la vamos a calentar lo suficiente para que ésta cambie de estructura molecular o de fase, que cambie de líquido a gaseoso.
Entonces, por lo tanto, solamente es sensible porque no hacemos que cambie de fase, solamente hacemos que cambie de temperatura. Luego tenemos el enfriamiento sensible, que dice que no hay cambios en el contenido de vapor de agua. Aquí vamos a tomar el ejemplo del calentamiento sensible. Tenemos nuestra agua caliente, por lo tanto queremos enfriarla, pero no la queremos enfriar lo suficiente hasta congelarla. Por lo tanto, solamente vamos a suministrar o va a absorber o vamos a quitar, mejor dicho, el calentamiento que se le agregó por medio de un enfriamiento sensible. Se mete al congelador el agua caliente, que prácticamente eso no se debe de hacer, pero por un decir, entre comillas, vamos a poner el agua caliente en el congelador solamente hasta que ésta se enfríe, pero no se congele. Para esto no cambiar su estructura molecular. Después tenemos la humidificación, que nos dice que no hay cambios en la temperatura de bulbo seco. La humidificación es la transformación química y biológica de la materia orgánica formada en humus. Este se puede encontrar en los suelos, como en la tierra, en el agua, o también se puede encontrar en los sedimentos del fondo marino. Después tenemos la humidificación, que nos dice que no hay cambios en la temperatura de bulbo seco. La humidificación es un aparato de climatización que elimina la humedad del aire del lugar donde lo tengamos ubicado. Un ejemplo de este también podría ser los lavados de tanques o los lavados de tinaco, que en algunos lugares se utiliza la deshumidificación para eliminar, es como que agregan calor, eh, como que ponen calor para eliminar, o ponen como que un secado para poder eliminar la humedad. ¿A qué conocemos como la temperatura de bulbo seco? La conocemos como la temperatura del aire medida por un termómetro ordinario que se expone al medio ambiente y captura la temperatura atmosférica. En resumen, podemos decir que es la temperatura medida del aire sin tener en cuenta la humedad o la sensación térmica, y se puede medir en grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. En donde es utilizado un termómetro de bulbo seco. Este es utilizado en estaciones meteorológicas para calcular la humedad relativa del aire y la temperatura del rocío mediante fórmulas matemáticas o gráficos. Pero, para evaluar las condiciones térmicas de manera un poco más compleja, es necesario tener en cuenta la temperatura de un bulbo húmedo, la humedad relativa y su índice de calor. Su escala es en horizontal o abscisas. Como vemos en la imagen, las líneas que se extienden verticalmente desde la parte baja hasta la parte alta de la carta se llaman líneas de temperatura de bulbo seco constantes, y se les llama constantes porque cualquier punto a lo largo de una de estas líneas corresponde a la misma temperatura de bulbo seco indicada en la escala de la parte de abajo. La temperatura de bulbo seco tiene varias aplicaciones en varios campos, como lo son el pronóstico de tiempo, que es utilizado en modelos meteorológicos para predecir el tiempo y el clima. También es utilizado en diseño de sistemas de climatización, en el cual aquí entra la ingeniería y la arquitectura, ya que la temperatura de bulbo seco se emplea para dimensionar y diseñar sistemas de climatización en edificios. Y como punto final tenemos el confort humano, ya que la temperatura de bulbo seco es esencial para evaluar el confort térmico de las personas en diferentes entornos. Saturación adiabática. La saturación adiabática se refiere al proceso de enfriamiento adiabático de un gas cuando su presión se reduce a través de una expansión rápida y sin intercambio de calor con el entorno. En este proceso, la temperatura del gas disminuye debido a la expansión, lo que provoca que el vapor de agua contenido en el gas se condense y forme gotas de líquido. Este fenómeno se observa comúnmente en la atmósfera cuando el aire asciende rápidamente, como en las corrientes ascendentes dentro de una tormenta. A medida que el aire se eleva, éste se expande y se enfría adiabáticamente. Si el contenido de humedad del aire es suficientemente alto, el vapor de agua se condensa y forma nubes, y eventualmente precipitación.
El proceso de saturación adiabática se rige por la ley de enfriamiento adiabático, que establece que cuando un gas se expande adiabáticamente, su temperatura disminuye a medida que su presión disminuye. Esta ley se basa en la conservación de la energía interna de un gas ideal durante una expansión adiabática. Es importante tener en cuenta que el proceso de saturación adiabática se produce en condiciones específicas y depende de factores como la temperatura y la humedad inicial del aire, así como la tasa de expansión. Además, la presencia de partículas de núcleos de condensación como el polvo o aerosoles pueden influir en la formación de gotas de líquidos durante el proceso de condensación. En esta imagen se ve que el aire se suministra a una presión, una temperatura y una humedad relativa menor que 1. A su paso por el sistema arrastra vapor de agua de la superficie hasta su saturación, ya que suponemos que el sistema tiene una longitud suficiente, que en el límite sería infinita, y que la velocidad del flujo es lo suficientemente pequeña como para conseguir la saturación. Siguiendo con la imagen, suponiendo que el agua se suministra a la temperatura de equilibrio de salida del aire húmedo, tendríamos que la energía necesaria para evaporar el agua que arrastra la corriente gaseosa tiene que ser aportada por el aire y como consecuencia ésta se enfría, ya que el dispositivo se ha supuesto adiabático. Parecería que lo dicho nos conduce a una indeterminación, pues al ser la temperatura a la que se ha introducido el agua igual a la temperatura de equilibrio del aire al final del proceso, estamos teóricamente no definiendo el proceso. Sin embargo, experimentalmente no hay ninguna ambigüedad, ya que se puede proceder de la siguiente forma. La forma de proceder sería suministrando el agua a la temperatura ambiente y se ve cuál es la temperatura alcanzada a la salida. Después se suministra agua a esta temperatura y se vuelve a determinar la temperatura de salida. Y así se continúa hasta que ambas temperaturas, la del agua suministrada y la del aire de salida, coincidan. La temperatura de bulbo húmedo es una medida utilizada en meteorología y climatología para evaluar el contenido de humedad del aire. Se refiere a la temperatura más baja que puede alcanzar el aire mediante la evaporación del agua en condiciones específicas. Esta temperatura se mide con un termómetro de bulbo húmedo que tiene un paño o una mecha humedecida en su bulbo. El proceso de medición consiste en envolver el bulbo húmedo con la mecha y exponerla al flujo del aire ambiente. El agua en la mecha se evapora y en el proceso se extrae el calor del bulbo, lo que resulta en una disminución de la temperatura registrada. La temperatura de bulbo húmedo proporciona una indicación de la capacidad de enfriamiento de aire a través de la evaporación y está relacionada con la humedad relativa y la presión atmosférica. En este sistema consiste de un termómetro envuelto en una gasa que siempre va húmeda para obtener la temperatura de un bulbo húmedo. Nosotros vamos a partir de que el aire tiene temperatura ordinaria y la vamos a identificar en el diagrama como TG, y también se va a representar una corriente de aire que estará en contacto con la gasa que tiene una humedad establecida. Vamos a tomar en cuenta que la humedad en el aire, temperatura y presión va a ser constante. También vamos a tener del lado izquierdo la cantidad de humedad entrante y del lado derecho la salida, que es la cantidad de saturación. Eh, Teniendo el diagrama se puede aplicar un balance de masa y energía sobre el bulbo y se va a tener esta ecuación que nos relaciona la humedad que hay entrante a la humedad que puede haber en la salida, que viene siendo la primera ecuación de abajo donde dice aplicando un balance de masa y energía sobre el bulbo. En el sistema, bueno, vamos a identificar las variables primero que nada. Como pueden ver, tenemos que el calor latente de evaporación del agua y la humedad de absoluta de saturación. También tenemos Hg, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor en la fase de gaseosa. Y como podemos observar, vamos a tener que va a ser un sistema de aire y agua. Y vamos a tener una constante que este valor nos va a ayudar a simplificar en futuras ecuaciones para la resolución de problemas de temperatura de bulbo húmedo, que viene siendo, la constante viene siendo 0.227 kilocalorías sobre kilogramos Celsius. Y también hay otra relación importante que es la de
bueno, antes de la de Lewis, la constante, la de 0.227 kilocalorías sobre kilogramos Celsius, es una relación pisicrométrica, eh, y pues es para las mezclas aire y agua, como estaba mencionando. También tenemos otra relación importante que viene siendo la de Lewis, que relaciona los coeficientes convectivos con el CPU húmedo. El CPU húmedo viene siendo básicamente el CPU de una mezcla aire y agua. Y pues la relación de Lewis establece que todas estas variables son igual a 1. Y también más abajo del diagrama vamos a tener vamos a contar con otras ecuaciones, también como vamos a identificar las presiones, las presiones de vaporización, que la primera es la de la derecha y la otra es de la izquierda, la de vapor del agua. Y por último, en aplicaciones como mencionamos al principio de las diapositivas de bulbo húmedo, se emplea históricamente en las estaciones meteorológicas para calcular la humedad relativa del aire y la temperatura de rocío. Y pues básicamente lo que indica es la cantidad de humedad en el aire, y el que lo creó, el, el, el bulbo de la temperatura de bulbo húmedo, el termómetro, fue ideado por John Leslie en 1810, que consistía en dos termómetros, uno seco y otro húmedo, que proporciona medida indirecta de la humedad del aire.